Hoy en La Ley del Trabajo presentamos el caso de Nancy Estela Agudelo. Buenas noches, bienvenidos a La Ley y el Trabajo, el segmento donde desglosamos los casos laborales más relevantes de nuestra justicia. Hoy abordamos un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, Nancy Estela Agudelo Llanos contra Suprapac. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el fuero laboral y los despidos con justa causa. Vámonos con Nancy Estela, quien nos compartirá los antecedentes de su caso. Buenas noches, muchas gracias por brindarme este espacio para contar mi caso. Y bueno, todo empieza cuando yo empecé a trabajar en el año 1992 en Suprapac. Yo empecé en el área de impresión, estuve en el área de reciclaje, desempeñé funciones de archivo y control documental y finalmente estuve en servicios generales. Con el tiempo yo empecé a desarrollar algunas afecciones a mi salud, como consta en mi historia clínica. A mí me diagnosticaron con fibromialgia. Tenía dolores terribles en las manos, se me entumecían, tengo síndrome del túnel carpiano, tenía vejiga irritable, muchísimo estrés, mejor dicho, ansiedad, depresión, y pues todo esto afectó mi desempeño laboral, por lo cual la empresa a mí me despide en el año 2013 y por esto yo exijo mis derechos laborales en apoyo de mi abogada. Gracias, Nancy. Como se observa, este caso está lleno de complejidades. Escuchemos ahora los argumentos de los abogados de ambas partes. Primero, el abogado de la trabajadora. Buenas noches. Sí, mi clienta Nancy Estela enfrentó un despido arbitrario e injustificado. Su condición médica le otorgaba el derecho a una estabilidad laboral reforzada según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Esta protege a los trabajadores de debilidad manifiesta. La empresa está obligada a solicitar autorización al Ministerio de Trabajo antes de despedirla, pero pues no lo hizo. Esta omisión es suficiente para declarar un despido ineficaz y exigir su reintegro. Además, la jurisprudencia ha sido clara en establecer que no es necesario que la trabajadora tenga un dictamen de pérdida de capacidad laboral para ser beneficiaria de esta protección. Basta con demostrar que padece una afección que limite su desempeño laboral, lo cual está plenamente acreditado en sus expedientes. Mi cliente notificó a la empresa sobre sus restricciones médicas y fue reubicada en varias ocasiones debido a sus problemas de salud. Esto demuestra que el empleador era consciente de su condición. Sin embargo, en lugar de brindarle apoyo, la despidieron de manera irregular y sin autorización requerida. Colega, permítame informarle que Suprapac actuó de forma correcta ante el marco legal. El despido de la señora Nancy Estela no corresponde a su estado de salud, sino que ella cometió una falta grave dentro de las políticas de nuestra compañía, puesto que ella accedió sin autorización a información confidencial y divulgó información laboral de otro de nuestros empleados. Esto representa en la norma una violación a la confidencialidad y representa también una justa causa de despido según el numeral 8 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Eso no niega que Nancy tenía derecho a una protección especial debido a su estado de salud. La Corte Constitucional ha establecido que basta con que una afección limite su capacidad laboral para activar esta protección. El fallo del Tribunal Superior de Cali en el 2016 reconoció que Nancy Estela se encontraba en una condición de debilidad manifiesta y que su despido fue ilegal por falta de autorización del Ministerio de Trabajo. Además, es fundamental aclarar que durante la diligencia de descargos, Nancy solicitó la presencia de su abogado, que es un derecho básico de defensa, y la empresa se lo negó. Continuó con el proceso de terminación del contrato y esto demuestra una clara vulneración de sus garantías fundamentales. La propia Corte Suprema de Justicia ha señalado que si bien el empleador puede despedir a un trabajador con discapacidad, debe demostrar que la terminación no tuvo relación con su condición de salud. En este caso, Suprapac no solo incumplió con este requisito, sino que además despidió a Nancy sin autorización del Ministerio de Trabajo, lo que refuerza el carácter ilegal de la terminación del contrato. Bueno, incluso con esa protección, la ley no impide un despido cuando existe una razón objetiva y demostrable, como es este caso. O sea,
No estamos hablando de discriminación, estamos hablando de una falla en la disciplina laboral. Me veo en la obligación de interrumpir porque el reportero que acompaña a Nancy solicita el espacio ya que ella tiene puntos importantes para aclarar. Según lo que han manifestado tanto su abogada como el representante de la empresa Suprapac, cabe resaltar que ambos puntos son relevantes para el desarrollo de la investigación. Escuchémosla, por favor. Adelante, Nancy. Sí, señora, gracias. Bueno, mi caso dio un giro en el año 2015 cuando la jueza de primera instancia falló a favor de Suprapac, justificando mi despido y diciendo que mi condición de salud no constituía una discapacidad grave. Ante esto, pues yo apelé y en el año 2016 el Tribunal Superior de Cali ordenó mi reintegro y que se me fueran pagados los salarios atrasados y que se me reconociera mi derecho a la estabilidad laboral reforzada. Ante esto, Suprapac llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, la cual falló a su favor en el año 2021 y se indicó que mi despido fue por una falta grave de confidencialidad y no por mi condición de salud, por lo cual ellos no tenían que solicitar una autorización ante el Ministerio de Trabajo. Con lo que nos cuenta Nancy, sumado al aporte de los abogados de ambas prestaciones, logramos evidenciar la magnitud de este segmento. Por esta razón, daremos paso a nuestro analista legal, quien siempre nos ayuda a entender el contexto normativo y decisión final de los casos que presentamos en la ley y el trabajo. Adelante, por favor, analista, lo escuchamos. En este caso se analizará el límite entre la estabilidad laboral reforzada por razones de salud y la facultad de despedir por justa causa según el Código Sustantivo del Trabajo. Para ello nos adentraremos un poco más al marco normativo relevante, el cual inicia con la Ley 361 de 1997 con su artículo 26 y el Decreto 19 del 2012 en el artículo 137, en los cuales protegen a los trabajadores en situación de discapacidad, garantizando su estabilidad laboral de manera reforzada. Normas por las cuales Nancy y su abogada han apelado durante todo el caso. En el segundo grupo tenemos la Ley 1346 del 2009 y la Ley Estatutaria 1618 del 2013, donde se reconoce el derecho a la inclusión laboral plena y efectiva de personas con discapacidad, situación que podemos ver a lo largo del caso de Nancy, porque ella trabajó en diferentes áreas de la empresa, como nos lo expresó en algún momento. Y por último, tenemos el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 7 y el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62, numeral 8, por el cual se permite el despido por justa causa, incluyendo violaciones a la confidencialidad que perjudiquen los intereses del empleador, grupo al cual se defiende Suprapac para dar toda la apelación de este caso. Ya dando la aclaración del marco normativo, analicemos un poco sobre las tres instancias judiciales de este caso. En primer lugar, tenemos la decisión de la jueza primera laboral del circuito de Cali, quien determinó que no había evidencia suficiente de discapacidad moderada o severa en Nancy Estela y concluyó que el despido fue por justa causa. Esta decisión sugiere que la jueza consideró que Suprapac había actuado de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo y no como Nancy y su abogada decían. Luego, el Tribunal Superior de Cali revirtió la decisión de la primera instancia, reconociendo que Nancy Estela estaba amparada por estabilidad laboral reforzada y ordenó su reintegro en ese momento, pues el tribunal consideró que la empresa no había solicitado la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir a Nancy, lo que constituía a una violación de la ley. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo del Tribunal Superior, confirmando que el despido fue motivado por una falta grave, en este caso la violación de confidencialidad, y no por discriminación basada en su discapacidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este caso? Se demuestra que por jerarquía normativa, toda empresa puede desvincular laboralmente a cualquier empleado que haya cometido faltas graves, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales adecuados, incluso si se encuentran en condición de discapacidad. ¿Reflexiones del caso? Claro que sí.
Para los empleadores, que es crucial documentar los procesos disciplinarios y garantizar que la decisión se fundamente en pruebas sólidas. Para los trabajadores o empleados, que tengan en cuenta que la protección de la estabilidad laboral reforzada no es absoluta y está condicionada a que no exista justa causa comprobada para ello. Con la explicación de nuestro analista legal, cumplimos nuestro análisis en la ley y el trabajo. Gracias por acompañarnos en este caso emblemático que marca precedentes del derecho laboral colombiano. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches. Hasta luego.